Well, good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. Such a wonderful opportunity and privilege for me to share God's word again. Es un gran privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes otra vez. As always, it's really nice to be the family in South America. Como siempre es bueno ver a la iglesia y a la familia en Sudamérica. Also want to give thanks and honor to my spiritual father, Pastor Tinus Delport. Quiero darle primero honor y gracias a mi padre espiritual, el apóstol Tinus Delport. And Dr. Ben, which gives apostolic oversight of our ministries and of our lives. Y el doctor Ben, que también da cobertura y supervisión a nuestra vida. So the word that has gone out this afternoon, La palabra que hay afuera ahora esta tarde has been really empowering us, right? ha sido una palabra que nos empodera, ¿cierto? The word is a sword that brings power to our lives. La palabra es una espada que trae poder a nuestra vida. And we should never despise the ability to sit under the word. Y nunca debemos despreciar esta habilidad de sentarse bajo la And palabra. the word is entering our hearts. Y que esta palabra entre en nuestros And corazones. that has got an impact and effect on our lives. Y que esto tenga un impacto y un efecto en nuestra vida. So this afternoon I want to speak to you Esta tarde quiero hablarles about the purpose of the church. respecto al propósito de la iglesia. And God is showing to us and bringing new revelation, Y Dios nos está mostrando y dándonos nueva revelación, a higher understanding nuevo entendimiento and a deeper knowledge y un profundo conocimiento of what His purpose is of the church. de cuáles son los propósitos de Él para su iglesia. At the heart of the apostolic En el corazón de lo is apostólico a deep love for God's church. es un amor profundo por la iglesia de Dios. We cannot say that we are apostolic people No podemos decir que somos un pueblo apostólico if we do not love God's church. si no amamos a la iglesia de And I'm Dios. talking about God's church, the general church, Y estoy hablando de la iglesia de Dios, la iglesia general, not just your local household of faith. no solo su casa local de fe. I'm talking about the church of God. Estoy hablando de la iglesia de Dios. And there is an assembly that God is now bringing over the entire earth, Y es una asamblea que Dios está trayendo alrededor de todo el mundo, where God's church is assembling. donde la iglesia de Dios está juntando. And that has a purpose. Y eso tiene un propósito. God is raising up a standard in the earth, Dios está levantando un and estándar He en la does it tierra through His church. y para su iglesia. God is bringing correction through the earth, Y Dios está trayendo corrección a la tierra, not through governments, no por medio de gobiernos, not through rulers and leaders of the world, no por reyes y gobernantes de la tierra, but God is bringing it now through His church. sino que Dios lo está trayendo ahora a través de su iglesia. And God is bringing correction. Y Dios está trayendo corrección. God is bringing understanding. Dios está trayendo entendimiento. God is bringing an elevation of His church. Dios está trayendo una elevación de su And iglesia. God is putting that on display. Y Dios está poniendo eso para que And todos we la need to puedan ver. understand what God is doing, Y debemos entender lo que Dios está haciendo. and we need to be part of it. Y también debemos ser parte de You see, ello. you can sit on the side Verá, usted puede sentarse a la orilla and be an spectator, y ser solamente un espectador, or you can see yourself part of it o puede verse parte de esto and being part of what God is doing. y ser parte de lo que Dios está You see, haciendo. we always need to be part of what God is doing. Debemos ser siempre parte de lo que Dios está The haciendo. time of spectatorship is over. El tiempo de los espectadores ya se acabó. So God wants us enabled, Así que Dios quiere habilitarnos, God wants us empowered, Dios nos quiere empoderados and y habilitados, God wants us to operate y Dios nos quiere operar, in the spirit of the day. que operemos en el espíritu del día. There is a spirit of the day that God is now announcing, Hay un espíritu del día que Dios está and anunciando God is bringing it to His church. y Dios lo está trayendo a su iglesia. Everything God is going to do, Todo lo que Dios va a hacer, everything God is going to do todo lo que Dios va a hacer will be through His church. será por medio de su iglesia. You better say amen. Mejor diga Do amén. you believe that? ¿Lo cree? So we need to be part of that company. Debemos ser parte de esa We compañía. need to be part of that strategy. Debemos ser parte de esa We need estrategia. to be part of that what God is doing. Debemos ser parte de eso que Dios está haciendo. And there has to come a time Y debe llegar un momento where we change our opinion of the church, donde cambiamos nuestra opinión de la where we iglesia, change the opinion of ourselves, donde cambiamos la opinión incluso de nosotros because mismos, we are the church. porque nosotros somos la What iglesia. is the opinion of the church? ¿Cuál es la opinión de la See, iglesia? I'm in business. Yo estoy involucrado en los negocios. People generally despise the church. La gente por lo general Church desprecia la iglesia. overall, generally, La iglesia como has got a general bad name. tiene una mala reputación. And there is something like the false church, Y efectivamente hay una iglesia but falsa, there's also the true church. pero también hay una iglesia And verdadera. God is saying He's raising that church Y up, Dios está diciendo que Él va a levantar He's esa building iglesia. that church, Él la está edificando. not a man, No un hombre,
God is building it. Dios la está And construyendo. we are the co-workers of that church. Y nosotros somos colaboradores o And then co-trabajadores God de says, esa iglesia. Y "The después gates Dios of hell dice que las shall puertas del not infierno prevail against that church." no prevalecerán contra esa iglesia. So the gates of hell Las puertas del infierno is a place where evil is dispatched. es un lugar que es donde el enemigo es despachado, So we see enviado. great darkness over the earth. Entonces vemos gran tiniebla y Great oscuridad evil over the en la earth. tierra, gran maldad en la And tierra. let me tell you, you see it everywhere. Y eso es lo que se ve en todas partes. The American dream El sueño americano is currently the American nightmare. ahora mismo es la Right, everywhere is a mess. es la So we pesadilla can- americana. En we cualquier can- lugar es un desastre ahora We can mismo. agree that the gates of hell is wide open. Entonces podemos estar en acuerdo que las But puertas God del has- infierno están plenamente God abiertas. has appointed a people Pero Dios ha puesto un called pueblo His church, en su iglesia and those gates will be shut by them. y esas puertas serán cerradas por The este word that pueblo. Martinez has brought La palabra que el pastor Tinus trajo about time for us to start declaring, de que el tiempo es que nosotros empecemos a opening declarar, and closing, el abrir y el cerrar and decreeing y decretar God's purposes has come. los propósitos de Dios. Ese We tiempo are in ha that llegado. day. We are in the Nosotros spirit of that day. estamos en ese día, en el espíritu de ese día. So Hebrews 12 Hebreos 12 says the following: dice lo siguiente: But ye have come, pero ha llegado, not past tense, no en el pasado, not future tense, no en el futuro, it's present continuous tense. sino que es un You see, presente you have to futuro believe it. continuo. Usted You have debe to- creerlo, You have to see yourself part of it. debe verse parte de It's eso. a present continuous. You have come Es su presente continuo. Usted ha llegado to Mount Zion. a Monte de Sión. Mount Zion Monte Sión is God's church. es la iglesia de Dios. So we have come to that place. O sea, hemos llegado a ese lugar, Not a geographical place. no una ubicación geográfica. We're not silly here. No somos tontos We are aquí. serious. Estamos en serio. It is not a temple in Jerusalem. No es un templo en Jerusalén, It is a spiritual position. es una posición It is a espiritual. state of being. Es un estado de ser. It is a position that we attain as God's people. Es una posición que nos obtenemos como pueblo de Dios. You better get excited. Así que es mejor que se I'm alegre. talking about you and I. Estoy hablando de usted y de mí. So we have come to that place. Hemos llegado a ese We lugar. have entered that day. Hemos llegado a ese día. The Bible says, unto the city of our living God. La Biblia dice hasta la ciudad del Dios See, viviente. God's got a city. Ve, Dios tiene una It's ciudad not heaven. y no es cielo, It's a people. es un pueblo. It's a city where God dwells. Es una ciudad donde Él God vive. dwells amongst the people. Dios vive en su pueblo. God doesn't dwell in a place far off on a planet called heaven. Dios no vive en un planeta extraño llamado God, cielo. God dwells in His city called the city of the living God. Dios vive en una ciudad llamada la ciudad del Dios It viviente. is the heavenly Jerusalem. Es una Jerusalén In celestial. the city is an innumerable company of angels. En la ciudad que está en compañía de ángeles, Wherever God is, donde sea que Dios there is a esté, company. hay una compañía. It is the Lord of hosts. Él es el Jehová de los God is ejércitos. never isolated. Nunca está aislado. He always arrives with a hordes, Él siempre llega With con a una host. horda, con With un his ejército, army. con un ejército innumerable innumerable, angels. innumerables ángeles. We have come to the General Assembly. Hemos llegado a la asamblea I general. want to tell you we have come to a General Assembly. Quiero decirles que hemos llegado a una, It is a that una day. asamblea general. When Es we ese arrive, día, cuando llegamos, when the Church of God assembles, cuando la iglesia de Dios se asamblea, se junta, God gives them instructions. Dios les da instrucciones. That company is empowered. Esa compañía es That empoderada. company operates in a different way. Esa compañía opera de una manera distinta. And that company orders and structures and command the purposes of God. Y esa compañía administra y comanda los propósitos de Dios. We have come to the church of the firstborn. Hemos llegado a la iglesia del primogénito. Who are the church of the firstborn? Nosotros somos la iglesia del primogénito. Two people. Are two Nosotros, people the church of the firstborn? hay Three, algunas four. personas, 2, 3, Ooh, la they're iglesia at the back. de los primogénitos. Are you the Gracias. church of the firstborn or ¿Eres are you parte spectator? de la iglesia de los primogénitos o Come eres un on, simple you need to expectante? be with this. Vamos, tiene que estar conectado con Who esto. are written in heaven Que están escritos en los cielos. to God the judge of all Para Dios el juez de todo and to the spirit of just men made perfect. y
para el espíritu de hombres justos to que están Jesus, siendo the mediator perfeccionados, por el cual Jesucristo es el mediador of the new covenant. de este nuevo pacto. You see, God is a God of covenant. Verán, Dios es un Dios de pactos. What God decrees will happen Lo que Dios decreta in sucede this life or in the afterlife. en esta vida o en la próxima. No word that God speaks No hay palabra que Dios hable cannot come into fulfillment. que no entre en cumplimiento. God's word can outlive us. La palabra de Dios vive If mucho más que God said nosotros. something, it will happen. Por ende, si Dios dice algo, sucederá. God is outside of time. Dios está fuera del tiempo. He's a God of covenant. Él es un Dios de pacto. And to the blood of sprinkled, and the blood of sprinkling that speaketh of better things than that of Abel. Y como dice que la sangre rociada habla mayor que la sangre de Abel, We are talking about the purpose of the church. estamos hablando de los propósitos de la Before we iglesia. talk about our purpose Antes de hablar de nuestro and our propósito function, y nuestras funciones, we need to bring definition. debemos traer definición. There needs to be a redefinition. Debe haber una There redefinición. needs to be an accurate alignment. Debe haber un alineamiento preciso. There needs to be a reprogramming of our minds. Debe haber una reprogramación de nuestras We mentes. need to see what God says Debemos ver lo que Dios dice of His church, de su iglesia. not people's opinion of the church. No la opinión de la We gente need to respecto a la we iglesia. see and hear what God is saying. Es ver lo que el Señor está diciendo. We all know the scripture in Psalm 84. Todos conocemos la escritura en Salmo Blessed 84. is the man Bendito es aquel that sets his heart on migration. de que este hombre que pone su corazón en peregrinaje, We know that scripture, right? en migración, perdón. But then the next verse says the following. Conocen esa escritura, ¿cierto? Pero el próximo verso dice lo They siguiente. go from strength to strength. Dice que van de fuerza en fuerza. You see, God used people. Dios usa a las personas, Of verán, strength. de fuerza. God cannot use weaklings. Dios no usa a debiluchos. You and I need to be enabled. Debemos estar What habilitados. enable us is the word of God. Y lo que nos habilita es We la don't- palabra de Dios. We don't go from weakness to strength. No vamos de debilidad en fortaleza. We go from strength to strength. Dice que vamos de fuerza You see, en God, fuerza. God is calling a strong people. Verán, Dios está llamando a un pueblo fuerte. And then the Bible says, Y luego la Biblia dice, each of them y cada uno de ellos appear before God. se presentarán ante Dios. Guess where? Adivinen dónde. In Zion. En Sión. You see, Zion Verán, Sión is God's people. es el pueblo de Dios. That's where God is. Es ahí donde está Dios. And that's where you and I appear before Him. Y ahí es donde usted y yo aparecemos delante de We él. don't have to wait No tenemos que esperar for the rapture to appear before God. para que el rapto suceda, para que aparezcamos We ante don't have to Dios. wait to die one day No tenemos que esperar a morir and go to heaven e irnos al cielo to appear before God. para aparecer You delante de see, I Dios. said there needs to be a redefinition. Verá, les dije que había que tener una There needs to come redefinición. an alignment. Debe haber una alineación. He who sets his heart on migration Aquel que pone su corazón en will go migración from strength to strength. irá de fuerza en fuerza. You see, if you and I strengthen ourselves, Imagínense que nosotros nos fortalecamos God a takes nosotros notice of mismos. us. Dios nos We va appear before God. a ver, nos va a notar y se nos presentará. Then Micah 4, Y así you see, it's talking about the church of God está hablando de la and iglesia the mountain de of the Dios house of the Lord. en la montaña de la casa del Señor. See, the house of God is on a mountain. Verán, la casa de Dios It's está en the una highest montaña. position you and I can attain. Es una de las posiciones más altas que podemos obtener. Nothing is above it. Nada está sobre Once ella. we reach this point, Una vez que alcanzamos ese punto, we've reached the highest point. hemos llegado al It punto is the más house. alto. It is the mountain of the house of the Lord. Es la montaña de la casa del It is Señor. exalted. Está It exaltada. is exalted above the hills. Está exaltada sobre los See, montes. no authority is above it. Ninguna autoridad está sobre For ella. us to be part of it, Para nosotros ser parte de ella, also speaks about our function. también habla respecto a nuestras And our funciones. function is authority. Y nuestra función es de autoridad. See, but you won't exercise your authority Verán que usted no ejercitará esa autoridad if you don't know your identity. si no conoce su identidad. You'll always be limited. Siempre será limitado. You'll always be below. Siempre estará por debajo. But if we sit on the exalted hills, Pero si nos ponemos sobre esos montes we exaltados, exercise our function. ejercitamos nuestra And función. then the Bible says in Micah 4, Y la Biblia dice en Miqueas 4 people shall flow to it. que la gente fluirá hacia ella. You see, if you and I attain our position, Verán que si usted y yo mantenemos y People will poseemos flow to you. esta posición, la gente see, fluirá hacia allá. this house, this church, Por ende, esta casa, esta is a iglesia, glorified church. es una iglesia glorificada. People will see it, La gente la verá, people will notice it, la gente se dará and cuenta people will desire y it. la gente la deseará. People will see the authentic. La gente verá lo They auténtico. will see the example. Verán ese ejemplo. They will see what God can do to His people. Verán lo que Dios puede hacer con su pueblo.
And then it says, Y después dice, the law of God la ley de Dios shall go forth from Zion. irá y saldrá desde Sion. You see, we are the law of God. Verá, nosotros somos las We leyes de announce, Dios. we declare. Nosotros anunciamos y The law declaramos of God. la ley de It flows Dios. from Zion. Fluye desde Sion. You see, that's why I say the gates of hell Por eso digo, las puertas will del not infierno overwhelm it. no prevalecerán. Because we declare the law of God. Porque declaramos la ley de You Dios. see, Martinez also said it, El pastor Tinus también decía that the law needs to be proclaimed. que la ley debe ser And we are proclamada. that mouth of God. Y nosotros somos We esta are boca de God's Dios. mouthpiece. Nosotros somos esta boca de You see, Dios. Zion is God's people. Verán, Sion es el pueblo de Dios. It is not a location, No es una ubicación, but a state of being. sino que es un estado de ser. It is a people that is in Him. Es un pueblo que está en Él. Then the Bible says we are complete in Him. La Biblia dice que estamos completos, plenos en Él. Once we achieve and attain this state of being, Una vez que hemos obtenido y alcanzado este estado de ser, we lack nothing. nos falta nada. You see, your prayers will change if you realize this. Verán, sus oraciones cambian en el minuto que usted se da cuenta de esto. If your mindset is that I am complete in Him, Si su mente siempre sabe que está completa en Él, your prayers change. sus oraciones cambian. You're not a needy person. Ya no es alguien necesitado, You're not a defeated person. no es alguien derrotado, You are not from below. no es de abajo, You are from above. sino que desde arriba. You see, Zion is God's church. Verán, Sion es la It is iglesia the de Dios. heavenly Jerusalem. Es una Jerusalén I'm celestial. saying these things because I'm defining what God is saying about us. Le estoy diciendo esto para definir lo que Dios dice de nosotros. I'm not talking about your local household. No estoy hablando de su casa de fe I'm local. talking about the family of God. Estoy hablando de la familia de Where churches Dios. come together. Que cuando las And you iglesias se see the juntan powerful nature of the church of God. y vemos esa naturaleza It is a poderosa de, heavenly Dios, de la Jerusalem. naturaleza de Dios. It Es una doesn't mean Jerusalén that it exists in celestial. heaven. No significa que exista en el It cielo, operates from that position. sino que opera desde esa It's posición. a corporate temple. Es un templo corporativo. Haggai 1 verse 4, Hechos 1:4, it says, perdón, Ageo 1:4 you are dwelling in your own paneled houses, dice que usted está viviendo en sus casas apaneladas, while my house lies in ruins. mientras mi casa está en ruinas. My house in this context is the temple. Mi casa en este contexto es el So templo. God is bringing an indictment towards church leaders Entonces Dios le está trayendo una causa a estos líderes de las iglesias, that is not busy with His building. sino que no está ocupado en esa You see, we can construcción. continue just having our own church, Podemos continuar con nuestra propia or iglesia we can upgrade o podemos and actualizarnos, migrate migrar to building God's church. a edificar la iglesia de Dios. And then God says, I will build my church Y ahí Dios dice, yo edificaré mi according to iglesia a certain pattern. según ciertos See, patrones. once we understand the definition, Verán, una vez que entendemos la we also need definición, to understand how God does it. también tenemos que aprender y saber cómo Dios es que lo hace. Ben spoke about the science. El doctor Ben habló de la ciencia. We need to understand the ways of God. Debemos entender los caminos de Dios, las It formas. means God's methods. Significan los métodos de Dios. And that is found in Scripture. Y eso está en las Escrituras. In Amos 9 verse 11, En Amos 9:11 dice, and Acts 15 verse 16, it's exactly the same Scripture. y Hechos 15:16 es la exacta escritura, la misma escritura, It says this, dice lo siguiente. after this I will return. Dice, después de esto yo volveré. This is not the rapture. Este no es el rapto. God says He's going to return. Dios dice que Él va a volver. Why will He return? ¿Por qué va a volver? To achieve a certain purpose. Para cumplir cierto propósito. To rebuild the tabernacle of David. Para reconstruir el tabernáculo I de will David. rebuild it. Dice, yo lo reconstruiré, The ruins, las ruinas, I will set it up. yo lo Then levantaré. you see the purpose of God's return Ven el propósito y la razón por la de vuelta de is Dios to rebuild the tabernacle of David es reconstruir el tabernáculo de so David that he can have a dwelling place. para que él pueda tener un lugar de God morada. dwells in Zion. Dios mora en Sion. God is now restoring His church. Dios ahora está restaurando su We iglesia need to behold it. y debemos verlo. The Bible says, behold. La Biblia dice, mira. It means if you don't look for it, you won't see it. Significa que si no lo buscas para It will verlo, no lo pass verás. you. Te It will pasará. pass you. So this is something Esto es algo that you have to study. que usted tiene que You estudiar, have to look for it. tiene que buscarlo. You see, God wants us to discover it. Verán que Dios quiere que lo descubramos. Only those that are hunger and thirst, Solo aquellos que tienen hambre y sed, only those that have set their hearts on migration solo aquellos que han puesto su corazón en will go migración, from strength to strength. irán de fuerza en You fuerza. had to see it. Debe verlo. We migrate
to be part of it. Migramos para ser parte de esto. It is the restoration of the tabernacle of David. Es la restauración del tabernáculo de David. So that's how God does it. Así es que Dios lo That's a hace. template. Ese es el patrón. That's a blueprint. Esa es la plantilla. That's the example that God gives us. Ese es el ejemplo que Dios nos da. Then Haggai 2 verse 9 says, Y después Ageo 2:9 dice, the glory of this house la gloria de esta casa will be greater será mayor than that which is former. que la cual de la venidera o de la pasada. You see, you and I are migrating to a greater glory. Verán que nosotros estamos migrando a una gloria mayor. Something far greater than what we used to. Algo mucho más allá de lo que no estabas acostumbrado. Say to yourself, Dígase a sí mismo, the way we're going to have church in future de la forma que vamos a hacer iglesia en el futuro, is going to be different. será distinto, It's going to be greater. será mayor. And the reason why that is, Y la razón de ser de eso God's presence is going to be part of it. es que la presencia de Dios va a ser parte. I don't want to be part of anything No quiero ser parte de nada that God is not part of. de lo cual Dios no es parte. If God's presence is not at a place, Si la presencia de Dios no está en un I don't want to lugar, be there. no quiero estar ahí, Because that's called dead works. porque eso son obras muertas. It's called religion. Se llama religión. You see, I can build according to my way, Verán, yo puedo edificar según mi forma, or I can watch TV, o yo puedo ver tele and I can see very successful people, y puedo ver gente exitosa, and I'll decide I'll build according to their pattern. y ahora decido edificar según el patrón de ellos, But there's no glory. pero no hay gloria. Or I can study the Word of God. O puedo estudiar la I palabra can de see Dios, what God is saying. puedo ver lo que Dios está I can diciendo, build according to that. puedo edificar de esa I forma. can be a few people, Puede ser un par de gente, But un I par de have strong personas, people. pero son gentes poderosas. and then God's presence is there. Y la presencia de Dios And está you ahí. will have the glory of God in your midst. Y la gloria de Dios estará en el medio de ustedes. So this former glory contains the presence of God. Esta gloria pasada contiene una presencia de Dios. It is a people of God Es un pueblo de Dios that are able, que son habilitados, they are strong, son fuertes and they are not void y no están of vacíos God's presence. de la presencia de Dios. See, God is with these people. Y Dios, o sea, está con estas personas. I want to have a testimony that God is with me wherever I go. Yo quiero ser un testimonio de que Dios está Whatever you conmigo put your hands on are donde quiera blessed. que voy, y lo que toco Wherever you put quiero your que foot, sea God bendecida, gives you. lo que piso Whatever tiene you que ser declare bendecida, happens. lo que yo declaro tiene que You, ser you hecho. can change history. Tú puedes cambiar la historia. Amen. Amén. But God is using His church to do that. Pero Dios está usando a su iglesia para hacer eso. Joel 2, Joel 2 blow the trumpet in Zion, dice, toca la trompeta en Sión, sound the alarm in my holy mountain, suena la alarma en mi montaña santa, for the day of the Lord has come. en mi glorioso monte, porque This is el not the día rapture. del Señor ha venido, no Amen. es el rapto, This is amén. the day of the Lord. Este es el día del We Señor, are in this day. y en este día It's the day of the Spirit, es un día del Espíritu, where God is saying, I'm amongst my people. donde Dios está diciendo en medio de mi pueblo. So this day Este día is the third day. es el tercer día. It speaks of the Lords of hosts. Habla del Señor de los ejércitos. Look what the Bible says of this church. Miren lo que la Biblia dice respecto a esta They iglesia. shall run like mighty men. Ellos correrán como hombres They shall fuertes. climb the walls like men of war. Ellos escalarán las montañas como hombres de They guerra. shall march, Ellos- everyone in his way. Marcharán hacia donde sea. They shall not break rank, Y no, nor break rank. ni tampoco van a romper rango. O sea, no van a The Lord escalar shall hacia. utter his voice Van a repetir lo que el Señor dice before this army. ante este ejército. Is very great, Lo que el Señor dice sobre este ejército es muy mayor y fuerte. for he is strong Porque Él es fuerte that executes his word. y ejecuta su See, palabra. I want to be part of a company Verán, yo quiero ser parte de una compañía that executes God's word. que ejecuta la palabra de Dios. Yeah, we're not just academics. No solo somos We're not just académicos, philosophical. no solo somos We're not just bringing doctrine after filosóficos, doctrine after doctrine. no solo vamos de doctrina en doctrina en doctrina. Yes, it has to have an effect in our lives. Eso va a tener un efecto en nuestra See, vida. the word has to be executed. Pero la palabra tiene que ser ejecutada. And God says He's raising up this army, Y Dios dice que le está levantando este able ejército, men and women hombres y mujeres that can execute hábiles, the word of God. habilitadas Are you excited? que puedan hablar la Do palabra you de see Dios. yourself part of this? ¿Están emocionados? ¿Se ven parte de esto ustedes? Amen. You Amén. have to see it. You have to Debe- behold it. Debe verlo, debe Yes. agarrarlo. You have to talk back to me. Otherwise, Debe responderme o si no. Amen. Amén.
So blow the trumpet in Zion. Así que toque la trompeta en Blowing the Sion. trumpet in Zion is to announce what God is saying. Tocar la trompeta es anunciar lo que Dios ya está diciendo. You see, we don't have vain speech. No tenemos vano hablar. We don't have idle words. No tenemos palabras idólatras. So at the beginning of the year, God said that 2023 En el principio de año, Dios nos dijo que el 2023 is the year of the mouth. es el año de la boca. God gave you a mouth. Dios te dio una boca. Not to raise your own opinion No solo para que usted, no para que dé su opinión or speak idle words, o que hable palabras but to vanas, blow the trumpet in Zion. sino para que toque la trompeta en Sion. Yes, Sí. that's what we're doing. We're Eso blowing es the lo que trumpet in estamos Zion. haciendo. Estamos We tocando. sound the alarm in His holy mountain. Estamos tocando la trompeta y sonando la alarma en su monte santo. So we see how God is building His temple, Entonces estamos viendo cómo Dios está edificando su and templo. there's a specific way that God is using. Y hay una forma específica que Dios está God usando. is restoring the tabernacle of David. Dios está restaurando el tabernáculo de David. So we have to study that tabernacle, Entonces tenemos que estudiar ese tabernáculo. not the tabernacle of Moses, No el tabernáculo de not the Moisés, tabernacle of Joseph. no el tabernáculo de José. God is using the tabernacle of David, Dios está usando el tabernáculo de David. and that's how God builds. Así es como Dios edifica. 1 Chronicles 15 verse 13, Primera de Crónicas 15:13 David says, "For we sought him not after due order." dice, entonces lo vamos a ordenar no según el orden tradicional. David is bringing back the Ark of the Covenant David está trayendo el arca del pacto on the wagon. en el carro, en la Uzzah carroza. put out his hand, Y Usa fue y tocó el arca and he touched the wagon, and Y- God struck him dead. y tocó donde llevaban el arca y Dios le dio David y went murió. back David se And he's devolvió finding out what was wrong. y Why did it happen? empezó a preguntar por qué había sucedido, en qué se habían equivocado. And then God says to him, "You haven't done it according to due order." Y Dios le dijo, es que no lo hiciste como yo te di la orden. You see, we can build our churches Verán, usted puede edificar su iglesia according to our own way según su forma or according to God's order. o según el orden de Dios, Due order. ese orden que Él If dio. we build according to due order, Si nosotros edificamos según we'll ese see the orden que manifest dio, presence of God. veremos la magnífica presencia de God is Dios. building His church Dios está edificando su iglesia on His terms, según sus términos, not our preferences. no sus preferencias. There's an exact methodology Hay una metodología exacta how God does it. de cómo Dios lo hace. The problem today is El problema hoy that the es church is without the glory of God. que la iglesia está sin la gloria de They Dios. without strength, Están sin without fuerza, dominion, sin dominio, without God's presence. sin la presencia de Dios. It allows the gates of hell to be wide open. Permite que las puertas del infierno estén There's abiertas. no execution of God's word. No hay una ejecución de la palabra de And we see Dios. that in the time of David. Y podemos ver eso en los tiempos de David. At the same time that the Ark of the Covenant was in Zion, En el mismo tiempo que el arca del pacto estaba en Sion, the Ark of Moses el arca de Moisés was in Mount Gibeon. estaba en el monte Gibeón. And then 1 Chronicles 16, Y Primera de Crónicas 16, the priest Zadok, el sacerdote Sadoc daily performed the duties, hacía diariamente las órdenes not knowing that the glory has departed. o las tareas sin saber que ya la gloria The se Bible había says it ido was de ahí. Ichabod. La Biblia dice que eso estaba Icabod. I tell you, I see many churches Yo les digo, yo he visto muchas iglesias operates without the presence of God. operando sin la presencia de Dios. Operates they just exist, Simplemente existe, operan. going through the routine, Van y siguen una rutina. going through the motions. Van y hacen las mismas mímicas But y there's no emociones de presence. siempre. No hay There's esencia. no mighty men. No hay hombres There's fuertes. no execution of the word No of hay God. ejecución de la palabra de Dios. Amen. That's called religion. Amén. Eso se llama religión. The ark is missing the presence of God. Al arca le falta esa presencia de Dios. So we had to study David's migration. Entonces tenemos que estudiar la migración de David. So the first step that David's migration, Lo primero de la migración de David. he first came to the cave of Adullam. Primero él fue y llegó a la cueva de Adulam. Remember, we are a third day church. Saben que somos una iglesia de 3 días. So the first migration you make, Entonces la primera migración que usted you hace go to the cave of Adullam. va a la cueva de Adulam. Then the Bible says the men came to David. Después dice la Biblia que los In the hombres first fueron day. a David en el So primer día. many people migrate to the first day, Mucha gente migra este primer and the día men came to them. y los hombres vienen a él. They experience church growth, Ellos experimentan un crecimiento de and they're iglesia very happy. y están muy felices. And they say, "This is the best thing that can ever happen to me." Y dicen, esto es lo
mejor que me puede pasar. And they stay there. Y se quedan ahí. They got lots of church members, Y tienen muchos miembros de iglesia, bigger churches, tienen mega got iglesias nothing against that. y no hay nada en contra de eso. But you cannot stay there. You cannot get stuck in the first day. You have to Pero migrate. no te puedes quedar en ese primer día, debes seguir migrando. You see, many people get comfortable Mucha gente se acomoda with their conditions and their circumstances. según sus condiciones y circunstancias. But God wants to migrate then David from Adullam Pero Dios quiere migrar a este David de Adulam to Hebron. hasta Hebrón. At Hebron there's covenant. En Hebrón hay pacto. That's where people's hearts are tested. Es ahí es donde los corazones de las personas son probados. That's where members gets converted to sons. Ahí es donde los miembros se transforman o se That's when you convierten become sons and fathers. en hijos y donde entra padre e You hijos. see, there's covenant. Verán que hay un pacto. No more loose arrangements. No hay nada simplemente un acuerdo simple por ahí. Can't come and go as you wish anymore. Usted no puede ir y volver como se You le dé la had to gana. go to the second day. Debemos migrar a este segundo And día. then from there you go to the third day. Y después de ese día Which migramos is al Zion. tercer día, que es Sión. And this is where the presence of God Y esto es donde la presencia de dwells Dios among the people. está en el medio del It is not pueblo. a visitation. No es una visitación, It is not a revival. no es un avivamiento, It is not an event. no es un evento, It is not just once off. no es simplemente una vez. It is a continuation. Es una continuación, es It algo is where God's continuo. presence dwells with His people. Es donde la presencia de Dios mora And con that's su where God pueblo. wants to migrate us to. Y eso es donde Dios nos quiere migrar. When you go to the third day, Cuando van al tercer you día, go from strength to strength. van de fuerza en You fuerza. have journeyed. Hay un You caminar, didn't get stuck. no se ha atascado. It is in the third day Es en este tercer día that God is meeting us que Dios nos está esperando para and encontrarnos, where we are made complete. para poder ser hechos You completos. see, the first and second day Verán, el primero y el segundo not día wrong. no es que esté are equivocado, just limited. sino que está limitado. So if we look at the economy of God, Si vemos la economía de you must get Dios, this because it applies on a whole lot of things. tiene que entender esto para que pueda entender lo otro. There are three phases in the economy of God. Hay tres fases en la If you economía de study the Dios. parables in Matthew, Si usted estudia las parábolas en Mateo, the kingdom of God is 30-fold, verán que en el reino de Dios son 60-fold 30 por 1, 60 por 1 and 100-fold. y 100 por 1. Not 90-fold, No 90 por 1, 100-fold. sino que So 100 when por you come 1. to the third day, you reach completeness. Y cuando usted llega a este tercer día, usted llega a plenitud. If you get stuck in the first day, Si usted se estanca en el primer día, you experience 30%. usted está al 30%. If you then migrate to the second day, Si usted migra al segundo día, you experience 60%. experimentará el 60%. Okay, so easy maths. Es matemática simple, Well, it's not my maths, pero no es mi matemática, it's the kingdom maths. es la matemática del You reino. had to go to the third day Debemos ir al tercer to día experience the complete. para experimentar lo completo, lo pleno. Many people get stuck in the first day Mucha gente se para y se detiene en el primer día and they're happy, y están felices, but they're only 30%. pero solo están al 30%. You see, you and I Verán, usted y yo will only access certain things solo accesaremos ciertas when we come cosas to the third day. cuando lleguemos al There tercer are día. things that God will say to you Hay cosas que Dios te dirá only when you come into this place. solo cuando tú llegas a ese lugar. Amen. Amén. There's certain things that God will only communicate to you in the first day. Hay cosas que Dios solamente te va a entregar o dar en el tercer día. And why does God say that? ¿Y por qué Dios dice He eso? wants you to migrate. Porque Él quiere que And if migres. you really see God, Y si usted de verdad ve a and you're Dios after His purposes, y persigue sus propósitos, plans, sus planes, His will, su voluntad, you will set your heart on migration. tú pondrás tu corazón en You migración. would want to access the fullness. Querrás accesar lo Amén. completo, lo pleno. Amén. 1 Kings 10 Primera de Reyes 10 speaks about when Queen Sheba habla de la reina de Saba, visited Solomon visitó a Salomón and she checked out everything he built. y él vio todo lo que construyó And she saw the massive temple y vio este templo masivo and she saw his house. y vio su casa. And then the Bible says when she saw the staircase, Y la Biblia dice que cuando vio las escaleras, a spirit left her. el espíritu se fue de The ella. staircase. Las escaleras, Really? de verdad. I mean, she's used to opulence. Ella estaba acostumbrado What did she see? a este brillo, a este glamour, What digamos. was so special about the ¿Qué es staircase? lo que vio? ¿Por qué era especial esta escalera? She saw and realized Ella vio y se dio the cuenta secret el secreto of his success. del éxito de She él. realized the source
of his wealth. Ella se dio cuenta de la fuente de la riqueza. His house Su casa being connected with the corporate temple. estaba conectada al templo You see, corporativo. can you Ve, see the example? ve el ejemplo. If your house is not connected to God's church, Si su casa no está conectada a la corporate iglesia temple, de Dios, al templo you corporativo, are limited. está limitado. You see, that is what God is showing us. Eso es lo que Dios nos está mostrando. You have to be connected. Debe estar conectado. You see, David's men, Los hombres de David, they verán, joined him in the cave of Adullam. se juntaron, fueron a donde él en la cueva In de the Adulam. third day were mighty men. En el tercer día, ya esos mismos And hombres they- eran hombres fuertes And they took Zion. y tomaron Sión. So who was in Zion? Entonces, ¿quién estaba en Sión? Who occupied Zion? ¿Quién ocupaba Sión? You can go and study it. Puede ir a estudiarlo. It is the Jebusites. Eran los jebuseos. So the Jebusites Los jebuseos were the lame and the blind. eran los cojos y los ciegos. So the Jebusites represent Los jebuseos representan blind people, gente ciega, unproductive ones, aquellos que no son productivos, lame people, gente coja, passive people, gente pasiva, useless people, gente inútil, needy people. gente The necesitada. lame and the blind you had to pick up to take them somewhere. Al cojo o You had al to que feed había them que all the agarrar y time. arrastrarlo y alimentarlo. Does it sound like some churches? Suena como ciertas iglesias, You ¿no? know, the people are just needy. Que Oh, la gente pastor, simplemente pray es, for me. pastor, por favor, ore por mí, Help me. ayúdeme. I'm not saying it in a derogatory way. No lo estoy diciendo de una manera Clearly, peyorativa, sometimes we had to reach out to people, porque muchas veces tenemos que llegar y alcanzar a esas but personas, people had to grow from strength to pero strength. la gente tiene que aprender a ir de fuerza en fuerza. People cannot stay in that position all the La time, gente no se puede quedar en esa posición todo el tiempo, because the Zion people, porque esta gente de Sion, Are este strong pueblo, people. son gente poderoso, it is people that can see. son gente que pueden ver, It is not people that are lame. no es gente que son cojas. So it is the New Testament church. Es esta iglesia nueva testamentaria It is the body of Christ. que es el cuerpo de Cristo. You see, the body of Christ Verán, el cuerpo de Cristo is God's highest authority. es la autoridad mayor de Dios. Now, God comes in the New Testament Dios viene en el Nuevo Testamento and He deals with the body of Christ. y Él trata con el cuerpo God de gives Cristo. specific instructions Dios le da instrucciones específicas de cómo nosotros, how to respond to the body of Christ. de cómo responder al cuerpo And de we see it in Cristo. 1 Corinthians 11 verse 27. Y esto lo podemos ver en 1 de Corintios 11:27. And we heard those scriptures many times, Y right? hemos escuchado esta escritura muchas It veces, is ¿no? about the Holy Communion. Habla de la Santa Cena And then it says the following, y dice lo siguiente: being able to discern siendo capaces de the discernir body of Christ. el cuerpo de Cristo. You see, this is not a luxury anymore. Verán, esto no es simplemente un lujo, ya This is a más. demand. Esto es una orden. God is now placing a demand on us Esto no es una opción, es una to orden. discern His body. Dios nos está ordenando a discernir su cuerpo. He says, when we partake in the wine and the bread, Verán que dice la escritura que cuando participamos del pan y el unworthy vino manner. de una manera no digna, what is the unworthy manner? ¿cuál es la manera de esta no digna If we o partake in indigno? an unworthy manner, Si lo tomamos de forma indigna, we eat and drink comemos y tomamos a judgment over un ourselves. juicio sobre nuestras vidas. So the unworthy manner Entonces, esta manera indigna is being unable to discern His body. es no ser capaz de discernir su cuerpo. So you see how serious this is. ¿Ven lo serio que es esto? And then the Bible says the result of unworthy manner Y después la Biblia dice el resultado de esta toma indigna de la is Santa Cena weakness, es debilidad, sickness, enfermedad and death. y muerte. No, it's in the Bible. Está escrito en la Biblia. Sounds like the Jebusites. Suena como los jebuseos. Can you see that God is migrating us as His people? Se dan cuenta que Dios nos está migrando To como be a su strong pueblo people. para ser un pueblo fuerte. Yes. Sí, Otherwise we'll stay lame and blind. o si no nos vamos a quedar cojos y Otherwise we'll ciegos stay sick, y enfermos, debilitated, deshabilitados, weak, débiles, needy, necesitados, always complaining. siempre quejándonos. You must study Isaiah 58. Debe estudiar Isaías It talks about 58. the fast that God requires. Habla de aquello que Dios requiere. And then it speaks about critical people. Y después habla de gente crítica, People with a pointing finger. gente que apunta el dedo Always pointing to others. y que siempre está apuntando a Always have otros, excuses. que siempre tienen excusas Never see themselves as responsible. y nunca se ven a ellos mismos como responsables. Yes. Sí. We shouldn't be like that. No debemos ser así. Amen. And if you're like that, Amén. Y si tú eres see, así, sometimes we've got blind spots. algunas veces tienes puntos ciegos, We ask God to remove that from us. hay que remover esas partes I don't de wanna be like nosotros. that. Yo no quiero ser así. Amen.
Amen. Amen. I want to declare what God declares. Yo quiero declarar lo que I Dios want to declara. execute God's word. Yo quiero ejecutar Amen. la palabra de Dios. Because I Amén. meditate on His word day and night. Quiero meditar en su palabra día y noche. The Bible says, La Biblia dice the eye of the Lord goes to and fro the whole earth, que el ojo de Dios visita la looking to tierra. find, that's in 2 Chronicles 16, En 2 de Crónicas 16 dice, God is buscando, looking to find está people buscando encontrar un pueblo whose hearts cuyos corazones are undividedly set on Him, están undividedly set on God. You see, indivisiblemente your puestos heart en is Dios. turned toward God Verán, tu corazón está And to his tornado a people. Dios y a su pueblo and to His plans. y a sus planes. We overthink His word. De repente We sobrepensamos en su meditate on obra, it. We meditate on it. meditamos en eso, We speak it. lo hablamos, We declare it. lo declaramos And we bring correction. y traemos corrección. You see, where I live, Donde yo vivo, the municipality la municipalidad failed to cut the grass. falló en mantener el pasto, So I thought- la hierba corta. So I thought, no, this must change. Entonces yo dije, no, esto tiene que cambiar. So I command the municipality to come and cut the grass. Entonces fui a la municipalidad y les di una orden que vinieran a cortar el A pasto. couple of days later, they come and cut the grass. Y un par de días después vinieron y I cortaron el didn't pasto. phone them to report it Yo no lo llamé para reportar el incidente because they don't have phones. porque ellos no tienen teléfono. You see, we can change atmospheres. Podemos cambiar atmósferas. We can speak things into existence. Podemos hablar cosas hacia la existencia. Not far from our house, No muy lejos de mi if you casa. go on the highway, Si usted va a la carretera, there was a sinkhole. verá que había un gran hoyo. National government has to fix it. El gobierno nacional debe arreglarlo. It's now 2 years that they haven't fixed it. Llevan 2 años con ese hoyo. So I en said, la no, calle. if I can tell the municipality to cut the grass, Ahora, yo dije, si puedo lograr que la municipalidad I corte can el tell pasto, government to fix the puedo sinkhole. decirle al gobierno que arregle este hoyo en la calle. It took 2 months. Se demoró 2 meses They're fixing the sinkhole. y están arreglando ahora mismo el hoyo. Yes. Sí. Now I've asked God, what else can I fix? Ahora, le pregunto a Dios, ¿qué más puedo arreglar? Amen. Ay, So I can stop crime in my area. así que puedo detener el crimen en See, mi área. the gates of hell I'm closing. Estoy cerrando las puertas del infierno. God said He's giving us the keys of David. Dios nos está dando las llaves de David. Do you know what the keys of David are? ¿Sabes cuáles son las llaves de You David? must go study it. Vaya a estudiarlo. You see, God giving us keys. Verán, Dios nos ha dado llaves. Yes, we can command. Sí, podemos ordenar, speak. podemos hablar. Amen. Amen. David says, I have spoken, I have believed, Yo he creído, therefore I have spoken. por ende yo he hablado. You see, what do you Dice la do with Escritura. your faith? Entonces, ¿qué es lo que es nuestra fe? Is it just lame and blind? ¿Solo somos Or are we cojos y enabled? ciegos o somos Are we habilitados? executing ¿O God's estamos word? habilitados ejecutando la See, palabra de I hope Dios? to stir you this afternoon. Entonces, ojalá yo lo haya removido en Become esta an tarde executor of God's para que word. usted pueda ejecutar un avance. Because we have come in the day of the Lord. Porque hemos venido en el día del Señor. But we are discerning the body of Christ. Pero estamos discerniendo el cuerpo de One Cristo. put 1,000 onto flight, 10 echarán a 10,000. 2 put 10,000. Dios a 10,000. Not 2,000, No 2,000, 10,000. sino que 10,000. So when you come together Entonces, cuando ustedes se and you juntan declare y declaran and you decree, y decretan, you will see. verán, Nothing is going to happen nada va a suceder until you say it. hasta que no lo digas. Amen. That's Amen. how faith works. Así funciona la I fe. can tell you from experience. Se lo digo de If experiencia. you keep quiet, Si usted se queda you callado, won't see. no lo verá. Yes. Sí. So Joel 3 verse 21. Joel 3:21, We must write this down. escriba esto. Joel 3 verse 21. Joel 3:21, For the Lord God porque el Señor Dios dwells in Zion. mora en Sión. Amen. Amén. I rest my case. Yo descanso mi caso. Where does God dwells? Donde Dios God mora, dwells in Zion. Dios mora It's his en people. Sión. Es su pueblo. God is looking for a people to be constituted Dios está buscando un pueblo para que sea constituido, where he can make his dwelling. donde Él pueda hacer su morada. Yes. Sí. So there's a location that God seeks, Entonces hay una ubicación that God wants. que Dios busca, que Dios It's quiere. an accurate people, Es un pueblo a preciso, people of strength es un pueblo de that has fuerza migrated, que ha migrado, and that's where God is. y ahí es donde está Dios. The scripture says exactly the same in Revelations 21 verse 3. La Escritura dice exactamente lo mismo en When you see Apocalipsis these things, 21:3, donde ven estas your cosas, mindset change. sus mentes han cambiado. Now, what is the purpose of God? Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? If God has to give a purpose of the church, Si Dios tiene que dar un propósito a la iglesia, God is summarizing, Dios está resumiendo, God is recording Dios está grabando the purposes of the church en los propósitos de la iglesia in Ephesians 3 verse 10. en Efesios 3:10. It starts by saying,
empieza diciendo, God's purpose el propósito de Dios in all this. es todo esto. Say all this. Diga todo esto, All this. todo esto. God's purpose in all this El propósito de Dios en todo esto is to use the church. es usar a la iglesia. Who is God going to use? ¿A quién usará Dios? Can you see why I'm saying ¿Pueden ver por qué God's digo not going to do anything que Dios no hará nada if it's not through His church? si es que no es por medio de su iglesia? God is not using His angels. Dios no está usando sus ángeles. God is not using governments, Dios no está usando gobiernos, rulers, gobernadores or high-flying preachers. o estos pastores no God superestrellas. is using His church. Dios está usando su iglesia. Guys, let's make this concrete today. Hagamos esto concreto hoy. God's using His church. Dios está usando su You iglesia. have to love God's church Debe amar a la iglesia de and all the Dios people that's in it. y a todos los que la constituyen. Amen. Amén. The ugly ones also. Aquellos See, you también and que I no have to love son tan God's church. salvos. Porque Because tenemos God's going to que use His church. amar a la iglesia porque Dios va a usar a su iglesia. Yes. Sí. And if we are criticizing, Y si estamos and if criticando we are pointing finger, y estamos apuntando el dedo and if we have opinions, y si tenemos nuestras opiniones and if we think we're better, y si nos creemos mejor, nothing is going to happen. nada va a suceder. Or the only thing that will happen is your own efforts. Lo único que va a suceder en realidad son sus Your propios own esfuerzos, endeavors. sus propios emprendimientos de ahí. So God's purpose in all this Entonces los propósitos de Dios en todo is esto to use the church es usar a la iglesia to display His wisdom para mostrar su sabiduría in its rich variety. y en su variedad divina, rica, de muchas variedades. Let me explain this to you Déjame explicarles in esto the last 10 minutes I have. en los últimos 10 minutos que me quedan. God wants to display Himself. Dios quiere mostrarse a sí mismo. God wants to manifest Himself. Dios quiere manifestarse a sí mismo. God wants to show Himself. Dios quiere mostrarse a sí mismo. God wants to put His wisdom Dios quiere usar su in sabiduría all His variety en toda su variedad, on display. a la vista. So how is He going to do that? Entonces, ¿cómo es que Él va a hacer He's eso? going to use us. Nos va a usar a nosotros. Hey, can you imagine that? ¿Se imagina eso? God is using us Dios nos to está usando display a Himself. nosotros para mostrarse a I sí know you're mismo. tired by this time of the day and you don't sound excited. Sé que yo ya a lo mejor están cansados a esta hora del día porque ya los But noto hopefully medio. sometime tonight this thing will hit you. Pero a lo mejor cuando duerma esto lo va a golpear. This was His eternal plan. Este era su plan eterno. Imagine. It was Imagínese. always God's plan. Siempre fue el plan de Dios. God had no other plan. No tuvo otro plan. He hasn't got plan B. No tiene un plan B. This is His only plan. Este es el único plan. Is that He will use His Es church que Él usará su iglesia to put Himself on display. para ponerse a Él a la vista. God is using us Dios nos está usando a to nosotros display Himself. para mostrarse a sí mismo. He announced who He is, Él anuncia quién es, what His purposes are. cuáles son sus He propósitos, puts Himself on display. se pone a sí mismo a la Through vista us. por medio de nosotros. If people had to study God, Si la gente tuviera que estudiar a they had to Dios, study us. debería estudiarnos a If people nosotros. want to see God, Si la gente quiere ver a they Dios, must look at us. debería mirarnos a nosotros. Imagine that. Imagínense eso. That's a different way of thinking. Eso es una otra manera de See, we pensar. had to change the way we think. Verán, debemos cambiar la The manera de Bible says in pensar. Acts 3 verse 19, La Biblia dice en Hechos 3:19, repent. Acts 3 arrepiéntete, verse 19, repent, arrepiéntete, so that times of refreshing can come. para que los tiempos de refrigerio puedan venir. Repent doesn't mean to have sorrow for your sins. Repentirse no significa pedir como perdón por sus pecados, It means that you had to think differently. sino que significa que Change debe pensar the way you distinto. Cambie la manera de pensar. What did Paul Ben says earlier? Que dijo el doctor Ben temprano, As man thinketh. así como el hombre piensa. Change the way you think. Cambia la manera de pensar. If you don't repent, Si no te arrepientes, if you don't change the way you think of church, si no cambias la manera de pensar de la you'll be iglesia, limited. serás limitado. I've said at the beginning, Dije yo al principio, the time has come el tiempo ha llegado to change your opinion of yourself. para cambiar su opinión de sí mismo. You see, God is using us to display Him. Dios está usándonos a nosotros para mostrarse Él. We announce who He is. Nosotros anunciamos quién es Él. 1 Peter 2 verse 9, Primera de Pedro 2:9 you are a chosen people. dice, ustedes son un pueblo escogido. Who are the chosen people? Nosotros somos un pueblo Two of you, escogido. three of Dos, you. ¿quiénes son los escogidos? Four of you. Cuatro. Do you believe that? ¿Lo creen? Do you see yourself there? ¿Se ven Can ahí? you now see you are a chosen people? ¿Acaso no se dan cuenta que For son God's escogidos purposes. para los propósitos de Not Dios? your purpose, No tus God's propósitos, purpose. los propósitos de Not to Dios. build your church, No para edificar tu not iglesia, to make money, ni para hacer dinero,
to fulfill God's purposes. sino para cumplir los propósitos de You Dios. are a royal priesthood. Son un real sacerdocio. Speaks of our dominion. Habla de nuestro dominio. We are the executors of God's word. Somos los que ejecutan la We palabra are de of Dios. royal pedigree. Somos de una línea real, de una Not because of our realeza, own genetics, no de nuestra genética propia, but because of the divine nature of God. sino de la divinidad, naturaleza de God has Dios. put His divine nature in us. Dios ha puesto su divina naturaleza en You nosotros. are a holy nation. Usted es una nación You santa. are set apart. Usted es apartado. You are the called out ones. Ustedes son los que son llamados A hacia. special holy people Es un pueblo especial santo that carries the name of God, que carga el nombre de that Dios, carries the nature of God. que carga la naturaleza de Dios. And then it says we are a peculiar people. Y después dice que somos un pueblo peculiar. Peculiar. Somos peculiar. We're different. Somos distintos. Yes. Sí. You have to change the way you think of yourself. Debe cambiar la forma de que usted piensa de usted And you're mismo. not peculiar because of funny things you do, Y no es usted peculiar por las tonteras que or the hace funny clothes you wear. o la ropa chistosa que Okay. a lo mejor se pone. We are peculiar because God is our Father. Somos peculiares porque Dios We es are nuestro part of Padre. God's church, Somos parte de la iglesia de Dios. so that God can show Himself Para que Dios se pueda mostrar a sí mismo through us, por medio de nosotros. so that we can show. 1 Peter 2 verse 4 says, Para que podamos mostrarnos a nosotros, como 1 de Pedro 2:4 dice, so that we can show para que podamos mostrar others a otros the goodness of God. la bondad de See, that's Dios. God's purpose. Ese es el propósito de It's Dios. always been His purpose. Siempre ha sido su That's propósito. what God wants with His church, Por eso es lo que Dios quiere con su iglesia. and we're part of it. Y ser parte de eso. See, we cannot isolate ourselves. No podemos aislarnos. We cannot see ourselves in next to the field No nos as podemos, spectators. no nos podemos ver aislados solo como espectadores en el campo. Amen. Amén. I hope this blessed you. Espero que lo haya bendecido. This is God's plan. Este es el propósito de Dios. El plan de Dios. Thank you, everybody.